Hola abogados y estudiantes de Derecho, ¿cómo están? Les hablo otra vez Andrés Gabriel Rodríguez y con este video iniciaré la segunda clase del curso completo de régimen general de las obligaciones. Esta segunda clase será sobre las fuentes de las obligaciones. En los videos anteriores hablamos de la diferencia entre el derecho de obligaciones, que es el género, que normalmente se divide en fuentes de las obligaciones y régimen de las obligaciones. Régimen general de las obligaciones, siendo el derecho de las fuentes de las obligaciones el que se dedica al estudio del nacimiento de estas y eh, el régimen general de las obligaciones, que es la materia que vamos a ver en este curso, a sus efectos, su clasificación, su transmisión y su extinción. Entonces se preguntarán por qué hablaremos de las fuentes cuando el curso es de régimen. Pues lo haremos justamente porque para saber qué se va a estudiar hay que saber qué es lo que no se va a estudiar. Entonces, iniciaremos con las fuentes para saber qué es lo que no vamos a estudiar y después ya concentrarnos en el régimen general de las obligaciones propiamente dicho. Esta clase de fuentes de las obligaciones la dividimos en dos partes. Una primera parte dedicada a las fuentes que están consagradas en el Código Civil colombiano, que son el contrato, cuasi contrato, el delito, el cuasi delito y la ley, y una segunda donde miraremos la historia de las mismas. Fuentes de las obligaciones. Como vimos, las fuentes de las obligaciones son hechos jurídicos creadores de obligaciones. Un hecho jurídico es un hecho contemplado en la ley. Normalmente tiene un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica. En este caso, la consecuencia jurídica sería crear obligaciones. Su función es brindar reconocimiento jurídico a las obligaciones. Recordemos que las obligaciones son ilimitadas y por ende no pueden ser reconocidas expresamente por el ordenamiento jurídico. Digamos que las obligaciones, uno de sus elementos son el vínculo jurídico, es una relación jurídica y por ende tienen que estar reconocidas en algún lado. Y dado que son ilimitadas, pues lo que hace el derecho no es reconocerlas una a una, sino reconocer los hechos que las generan o las crean. Entonces la función en sí misma de las obligaciones es reconocer qué deberes pueden ser considerados obligaciones, qué conductas deben ser consideradas obligaciones y cuáles no. Recordemos que las obligaciones son en sí mismas conductas debidas que pueden hacerse exigibles mediante el juez y el monopolio de la fuerza del Estado. De acuerdo con el Código Civil colombiano, como ya lo enuncié, las fuentes de las obligaciones son el contrato, el cuasi contrato, el delito, el cuasi delito y la ley. En este video nos vamos a enfocar en el contrato. La gracia es dominar cada una de estas para después mirar la historia y concentrarnos ya en el régimen general de las obligaciones como tal. Contrato. La primera palabra que quiero que nos grabemos, interioricemos, apropiemos y nos tomemos demasiado en serio es que el contrato es un acuerdo. El contrato es un acuerdo y como acuerdo requiere dos o más voluntades. Uno no se pone de acuerdo con uno mismo, uno se pone de acuerdo con otras personas. Digamos que eso de ponerse de acuerdo con uno mismo más bien es reflexionar, pero acordar algo no. Entonces ya partamos de un hecho fundamental en cuanto al contrato, es que el contrato es un acuerdo de voluntades, requiere dos o más personas, no hay contrato entre una sola persona, tiene que haber por necesidad, por definición, dos o más personas para que haya un contrato. Cuestión de lenguaje, cuando hablamos de voluntad, es el querer de una persona. Cuando hablamos de acuerdos, dos personas, también consentimiento. Entonces digamos que ustedes van a escuchar mucho la palabra voluntad o consentimiento, sepamos que no es lo mismo. Voluntad hace referencia al querer de una persona, el consentimiento ya se habla dos voluntades que concurren
a un mismo fin, un acuerdo. No existe contrato de una sola persona. El contrato es entre dos y eso es algo que nos tenemos que llevar y, y apropiarnos muy bien. Después vamos a ver que dentro de las clasificaciones de los contratos tenemos los contratos unilaterales. Si no sabemos qué es, ya sabemos que no es un contrato de una sola persona, porque por definición un contrato es entre dos. Entonces, después lo veremos, pero si escuchan contrato unilateral, ya saben que no puede ser un contrato de una sola persona porque un contrato siempre es entre dos o más personas. Pero no es cualquier acuerdo, uno se pone de acuerdo en muchas cosas con las personas. Es un acuerdo destinado a crear obligaciones. El acuerdo entre las dos personas, la voluntad de las dos personas, tiene una finalidad específica y clara y es obligarse. Ahora, digamos, uno como abogado piensa en que pues los contratos crean obligaciones, pero las personas del común no lo piensan así, simplemente es un acuerdo que tiene una firmeza jurídica, un compromiso serio. Entonces, digamos que cuando una persona que no es abogada firma un contrato, pues no tiene que estar diciendo, vamos a crear obligaciones, no. Con el hecho de saber que están creando un compromiso serio, respaldado por el ordenamiento jurídico, basta para que sea denominado contrato. Pero entonces, la definición, primer aspecto del contrato, podemos definirlo como un acuerdo destinado a crear obligaciones. Algunas personas lo definen como un acuerdo de voluntades destinado a crear obligaciones, pero creo que el acuerdo de voluntades es redundante por cuanto un acuerdo requiere justamente por definición dos o más voluntades. Ahora, lo que está en paréntesis es importante y es que el contrato, al ser una fuente de obligaciones, pues crea obligaciones, claro, pero es conceptualmente distinto a la obligación. Es decir, una cosa es un contrato y una cosa son las obligaciones que de él emanan. Por eso es que justamente podemos estudiar el derecho de fuentes, el derecho de contratos, aparte del derecho de obligaciones, porque son cosas diferentes. Entonces, digamos que de una forma un poco pedagógica, yo digo que un contrato al fin y al cabo es como un portafolio de obligaciones, porque pues si el objeto del contrato es crear las obligaciones, pues ¿qué es un contrato? Muchas obligaciones o una obligación, incluso con una obligación basta para que haya contrato, pues es un cúmulo o un grupo de obligaciones. Si alguno de ustedes ya ha hecho contratos o va a hacer contratos, pues sabrán que o sepan que un contrato lo que uno coloca son las partes y las obligaciones de las partes, punto. Hay alguna gente que le pone otras cosas, pero realmente basta con colocar las obligaciones que serán conductas debidas. Pero entonces es diferente. Incluso un contrato se puede analizar separadamente las obligaciones y las obligaciones pueden ser estudiadas una a una. Por ejemplo, una compraventa, pues de la compraventa surge la obligación en cabeza del comprador de pagar el precio y la obligación en cabeza del vendedor de dar la cosa. Son dos obligaciones que nacen de un mismo contrato, pero pueden estudiarse distintamente porque recaen sobre objetos diferentes y el deudor y el acreedor son el mismo. Veamos que en la obligación del comprador de pagar el precio, el deudor es el comprador que debe el precio y el acreedor es el vendedor que es acreedor del precio. En la obligación del vendedor, que es la de dar la cosa, el deudor es el vendedor y el acreedor es el comprador. Entonces veamos que tanto en los sujetos como en el objeto son diferentes y pueden estudiarse independientemente. Pero entonces me gusta mucho hacer esta precisión de que son conceptualmente distintas. La obligación del contrato. Funciones del contrato. La primera función que creo que no la coloqué en la presentación es crear obligaciones, es función principal jurídicamente hablando, pero también me gusta que el derecho lo empecemos a ver como no como algo estrictamente jurídico, sino como lo que es, como un mecanismo para que nosotros nos desarrollemos en sociedad. Y la función principal del contrato
no jurídica, pues es la de intercambiar bienes y servicios. Con los contratos nosotros intercambiamos bienes y servicios y suplimos necesidades. Desde el punto de vista económico, pues un contrato es un negocio. Y si nos damos cuenta, un negocio, pues son conductas que nos comprometemos a hacer. Cuando dos comerciantes se sientan, son, bueno, yo tengo maíz, entonces el otro dice, oiga, yo tengo un contacto que vende maíz en Bogotá, por ejemplo. Entonces dice, oiga, listo, entonces yo me comprometo a darle el maíz y usted se compromete a venderlo con su contacto. Fíjense que los negocios en sí mismos son conductas a las que se comprometen las personas y jurídicamente hablando, pues eso son obligaciones. Entonces, veamos que la función principal del contrato es justamente intercambiar bienes y servicios, y con los bienes y servicios lo que buscan es suplir necesidades, ¿no?, básicas, y también todas las necesidades que no son básicas, sino que creamos como seres humanos. Y veamos que también que los comerciantes, los no abogados, no piensan en contratos sino en negocios. De pronto los comerciantes más afianzados ya saben que al final los negocios se concretan en contratos, pero pues digamos que para el comerciante se ya le llama negocio, nosotros lo tomaremos como contratos, porque vamos a decir los contratos, los negocios son conductas, en los negocios los comerciantes se comprometen a realizar conductas, y estas conductas a las que se comprometen jurídicamente son denominadas obligaciones. Entonces, fíjense que un negocio encaja perfectamente dentro de la definición de contrato, que es un acuerdo de voluntades destinado a crear obligaciones. Segunda función, fijar costos. Entonces, yo en el contrato, salvo que es un contrato a título gratuito, yo fijo los costos, cuánto cuesta, fijo el precio. Realmente creo que la palabra que debió haber sido precio, pero no poner la diferencia entre precio, valor y costos, no, simplemente con el contrato yo fijo el precio de las cosas. Sí, entonces, la papa que voy a comprar vale tanto, la casa que voy a comprar vale tanto, el apartamento que voy a arrendar vale tanto, la bodega que voy a arrendar vale tanto, etcétera. Tercero, y quiero que analicemos mucho, no analicemos mucho, después habrá una clase dedicada a los riesgos, pero todo negocio y toda operación económica tiene un riesgo. Desde el riesgo más simple de, oiga, le vendo un carro y qué pasa si entre el tiempo en que yo le dije que se lo vendía y se lo entregaba, se lo roban, explota, pasa algo y se destruye, eso es un riesgo. Digamos que en palabras todo suena muy bonito, pero en la vida real no es tan bonito como el mundo de las palabras. Entonces pueden suceder cosas que es un riesgo, la eventualidad de un daño. Después está el riesgo de pérdida de la cosa, está el riesgo de incumplimiento, está el riesgo de variancia de los precios. ¿Qué pasa si yo le digo, le vendo naranjas a 100 pesos en un mes? Por ejemplo, se las entrego en un mes, mientras que las naranjas valen 100 pesos. Pero después las naranjas valen 200, pues el vendedor va a estar perdiendo porque se las estoy vendiendo a 100, me comprometí a vendérselas a 100, pero en un mes podría estárselas vendiendo a 200. Ese es un riesgo también, el riesgo de mercado, el riesgo de que los precios fluctúen. O si yo no cultivo las naranjas, sino que las compro y las revendo, y le digo, oiga, se las vendo a 100, pero mañana me cuestan 200, pues estoy frente a un riesgo muy grande, porque si me comprometo a venderlas a 100 y después me toca comprarlas a 200 para vendérselas a 100, pues hay un riesgo. Con el contrato nosotros distribuimos riesgos, preveemos riesgos. El contrato es un acto de previsión, y en los contratos tenemos que prever todos los riesgos. Un tip de abogado: pensemos siempre que todo va a ocurrir. Hay que pensar negativamente cuando se hace un contrato, y eh, no es ser negativo, sino ser prevenido, prever, prever riesgos. Pensemos todo lo que puede salir mal. Todo lo que puede salir mal hay que pensarlo. ¿Para qué? Para
justamente contemplar esos riesgos en el contrato y ver quién asume los riesgos. Y eso es una tarea que el abogado tiene que hacer de la mano con su cliente. Otra función del contrato es muy importante y es brindar seguridad jurídica. El tema de por qué tenemos que hacer un contrato, pues primero, en el momento en que hacemos un acuerdo ya hay un contrato, ¿no? Entonces le digo, oiga, le voy a dejar tantas toneladas de naranja en tal lugar a tal precio, ya hay un contrato. Pero el tema de hacer un contrato juicioso, documentarlo, eh, discutirlo, hacerlo completo, prever todo, es justamente para brindar seguridad jurídica, saber qué pasa en todos los eventos posibles. Porque cuando no se regula todo, pues la inseguridad jurídica viene. Entonces, si no contemplamos, oiga, ¿qué pasa si sube el precio mucho de las naranjas y yo soy un intermediario de naranjas? Pues va a haber inseguridad jurídica porque entonces obviamente hay una norma, la norma de la excesiva onerosidad sobreviniente vamos a ver que de pronto en el ejemplo no aplicaría por el después es una compra, venta, ejecución instantánea, pero pero si regulamos eso vamos a saber a qué nos estamos comprometiendo. Digamos que con el contrato dejamos las reglas claras y estamos seguros de qué va a pasar en caso de que ocurra X o Y cosas. Entonces yo creo que el tema de brindar seguridad jurídica es muy importante y creo que es uno de los motivos que guían a las personas a celebrar contratos juiciosos. Y justamente creo que esa es nuestra labor como abogados, que nuestros contratos prevean todos los posibles riesgos, las posibles eventualidades y brinden seguridad jurídica a nuestros clientes. Digamos que el tema de los costos más es tema de las partes, el tema de los riesgos un poco también, pero también nosotros podemos ayudar a identificar los riesgos, que, que también debería ser cuestión de los clientes. Digamos que la elaboración de un contrato siempre es abogado y cliente de la mano. Colaborar con la función regulatoria del Estado, esta es muy importante y ya la voy a explicar justamente cuando hablamos del fundamento del contrato. ¿Cuál es el fundamento jurídico del contrato? Pues obviamente está el Código Civil que lo regula, pero hay un principio superior eh, que es la base del contrato y en el cual se fundamenta, que es el principio de la autonomía de la voluntad. El principio de la autonomía de la voluntad se fundamenta más allá, entonces digamos que el contrato es un nivel arriba del contrato, es la autonomía de la voluntad, y arriba de la autonomía de la voluntad está la libertad. Entonces digamos que indirectamente el contrato es una expresión de la libertad, es una expresión de que somos personas libres, y como somos personas libres, nos podemos autorregular. Ojo acá, la autonomía de la voluntad es esa facultad que tenemos de autorregularnos. Definición de autonomía de la voluntad. Facultad que tienen las personas de autorregularse. Y ojo acá, la palabra es autorregularse. No estamos hablando de autodeterminarnos, porque eso sería el libre desarrollo de la personalidad. Si me quiero hacer un tatuaje, si quiero ir o no, si qué quiero hacer con mi vida, eso es autodeterminarse, decidir por sí mismo, eso es libre desarrollo de la personalidad, pero con la autonomía de la voluntad nos autorregulamos, la facultad de autorregularse. ¿Y qué es regularse? Crear reglas que, si no que tenemos que cumplir, y si no cumplimos pues tendrán una consecuencia jurídica que, como con los contratos crean obligaciones, pues se pueden hacer cumplir mediante el poder coercitivo del Estado. Entonces el fundamento del contrato es la autonomía de la voluntad, que es esa facultad de autorregularnos y es una expresión misma de la libertad. Como somos libres, pues nos podemos regular. Colaborar con la función regulatoria del Estado. El Estado, pues, una de sus funciones es regularnos. Entonces, la Constitución expide leyes, expide decretos. Pero el Estado no puede regularlo todo, es incapaz porque son demasiadas relaciones, demasiados eventos y ahí es donde entramos nosotros los particulares a regular las cosas que el Estado no puede regular. Entonces voy a poner un ejemplo muy básico. ¿Cuánto vale el celular? ¿Cuánto vale mi celular? ¿Cuánto te lo vendo? Pues eso no lo podrá decir el Estado, pues porque
el celular puede estar dañado, no estar dañado, puede ser de primera, puede ser de segunda. Tiene muchos factores que el legislador y el ejecutivo no puede contemplar y nosotros tenemos que regular esos temas. ¿Qué pasa con los riesgos? ¿Qué pasa si sube el precio? ¿Qué pasa si se destruye? Normalmente nosotros colaboramos en regular qué ocurre en esos casos. Entonces, tenemos que cuando contratamos, lo que estamos haciendo es regulándonos, ¿sí? Y como dice el Código Civil, el contrato, todo contrato válidamente celebrado es ley para las partes. Lo que está ocurriendo ahí es que el contrato se le está dando fuerza de ley justamente porque si no se cumple puede hacerse cumplir. Entonces, el fundamento del contrato es la autonomía de voluntad, que en Colombia es el artículo 333 de la Constitución Política, que dice que la iniciativa privada en Colombia es libre dentro de los límites del bien común. Composición del contrato. El contrato digamos que dijimos, pues la composición principal son obligaciones, se compone de obligaciones, dijimos el ejemplo que yo se lo doy mucho a un amigo que es financiero y hablamos mucho, pues él me explica sus cosas, yo le explico de derecho, y al final es como un maletín de obligaciones, un grupito de obligaciones, entonces yo en un contrato agrupo muchos, entonces pues la composición principal será un contrato, sin embargo, el Código Civil nos divide la composición del contrato en tres tipos de elementos. Los elementos esenciales, los elementos naturales y los elementos accidentales. Estoy buscando el artículo, creo que es 1502, 1501, en un segundo. 1500... 1501. Elementos del contrato. Entonces, los elementos del contrato están contemplados en el artículo 1501 del Código Civil. ¿Qué dice el artículo 1501? Son de la esencia del contrato aquellas cosas sin las cuales o no produce efecto alguno o generan en otro contrato diferente. Posteriormente vamos a ver el tema de los contratos típicos y atípicos. Pero los elementos esenciales son aquellos elementos que hacen ser a ese contrato una compraventa y no un arrendamiento. Digamos que es muy parecido con las cosas. Un carro de dos ruedas no es un carro, es una moto. Entonces, ¿qué hace que una compraventa sea una compraventa? Pues que sus obligaciones son la obligación de dar la cosa y pagar el precio. Si yo le pongo compraventa a un contrato que dice me obligo a prestarle la cosa y usted a pagar un canon de arrendamiento, pues no estaremos, por más que le coloquemos compraventa, los elementos esenciales corresponderán a un arrendamiento y por ende será un arrendamiento. Entonces, los elementos esenciales son aquellos que hacen ser ese contrato típico, y de no estar presentes o no hay contrato alguno, entonces es inexistente el contrato, o degenera en otro contrato, en el ejemplo que yo les doy. Le pongo compraventa, pero en realidad lo que estoy celebrando es un arrendamiento. U otro ejemplo, le pongo una compraventa sin precio. Ese es el ejemplo más clásico, una compraventa sin precio. Pues una compraventa sin precio sería más parecido más bien una donación, siempre y cuando se pruebe que existe el animus novandi, porque el animus donandi, perdón, justamente porque los elementos esenciales son de la compraventa son la cosa y el precio, pero los elementos esenciales de la donación son la cosa y el animus donandi. Si yo no tengo uno, fíjense que no genera efecto alguno. Entonces, digamos que tendrían que estar presentes también los elementos esenciales del contrato al que uno piensa, entre comillas, de generar, el que piensa decir, oiga, esto no es un arrendamiento, no una completación, una donación, tendría que cumplirse los elementos esenciales de la donación. Si no se cumplen, pues no existirá el contrato. Digamos que si no están los elementos esenciales, hay dos posibilidades, o de generar otro contrato, o el contrato sería inexistente, que después vamos a ver un poco de la inexistencia. Elementos naturales son elementos que si bien las partes no tienen que pactar, en caso de no pactarse, se entienden incluidos en el control del contrato. El Código Civil dice son de la naturaleza de un contrato las que no siendo esenciales en él, se entienden pertenecerle, sin necesidad de cláusula especial. Entonces, por ejemplo, en la compraventa yo no tengo que pactar una garantía.
ya habrá una garantía en el tema en las compraventa comercial, hay un tema de garantía, en el derecho del consumidor también. No necesito pactarlas, pero aunque no las pacte, en la ley las entiende inmersas en el contrato. Digamos que los elementos naturales están hechos para brindar celeridad jurídica a los contratos. Si yo tuviese que hacer un contrato completo para comprar un dulce, para comprar un juguete, para comprar una bicicleta, pues sería totalmente desgastante. Entonces, la ley lo que nos exige es póngase de acuerdo al menos en los elementos esenciales, que yo los naturales se los suplo. Yo le regulo ciertos aspectos que si no dice nada, los entenderé inmersos en el contrato. Entonces digamos que con ponerse de acuerdo en los elementos esenciales basta. ¿Por qué? Porque sabemos que están los elementos naturales que por más que no se pacten, se entenderán pactados, se entenderán que hacen parte del contrato. Veremos ya siguiente que los elementos naturales algunos pues podrán pactarse en contratos. Oiga, yo no quiero garantía, vamos, de, quíteme la garantía, listo, ok, bájeme el precio, bueno. Entonces ya lo veremos cuándo se puede y cuándo no. Entonces, elementos esenciales tienen que pactarse. Si no se pactan, pues de generar otro contrato o se entiende inexistente, y los elementos naturales que si no se pactan se entienden pertenecerle, salvo que se pacte en contrario y ese pacto en contrario sea posible. Elementos accidentales son elementos que no son ni esenciales, si no se pactan no pasa nada, no es necesario pactarlos. No son naturales, o sea que si yo no los pacto no están. Entonces, ni toca pactarlos, ni se entienden inmersos en el contrato. Pero que las partes por su voluntad pueden agregar un plazo, una condición, el código lo define como, y son accidentales a un contrato aquellas que ni esencial ni naturalmente le pertenecen y que se le agregan por medio de cláusulas especiales. 1501 del Código Civil. Entonces en un contrato podemos distinguir estos tres elementos, siendo los más importantes los esenciales, sin echar de menos los naturales, porque muchas veces por vía de elementos naturales no se agregan porque la ley los agrega, pero se estipula, el contrato va a tener unas condiciones que la gente no va a saber. Entonces, por ejemplo, un elemento natural podrían ser los intereses moratorios. Tendremos una clase de intereses especial que es de mis mejores clases y de las que más me gusta. Pero si no, en Colombia, si no se pacta la tasa moratoria, si no se pacta el interés moratorio, se causan automáticamente, y si no se pacta la tasa, se presume la máxima. Entonces fíjense que ahí uno podría hacer la trampita de, pues yo no pacto tasa moratoria, entonces no digo no hay tasa moratoria, pero la ley me la presume. Entonces los elementos naturales es muy importante tenerlos claros cuando se celebra un contrato, porque muchas veces pueden ser elementos naturales que nos perjudican, le perjudican a nuestros clientes, y al no estudiarlos a fondo, pues el cliente estaría subiendo estos elementos naturales. Bastante importantes los naturales. Los esenciales son muy importantes porque de eso depende que estemos celebrando el contrato que queremos celebrar y que esté en la escalabilidad jurídica, pero los naturales también muy importantes. Pues los accidentales, digamos, también son importantes, pero resalto mucho la importancia de los naturales, que ahí donde se requiere un buen abogado que conozca, porque si un abogado no conoce, puede que por vía de elementos naturales estén metiendo condiciones al contrato que son muy desfavorables. Me ha pasado que al revisar contratos, yo le pongo, se liquidará la tasa de interés moratoria a la máxima tasa legal vigente, y el abogado de la contraparte me elimina esa cláusula. Pero no, pero ¿qué pasa? Me la eliminó, pero la ley trae como elemento natural la máxima tasa. Entonces digamos que no hizo mucho en eliminarla. Tip, mucho cuidado con los elementos naturales. Límites. Pues acá eso es muy importante porque veremos en la parte de historia más a continuación durante el curso, y es que el contrato en un comienzo era visto como el creador incluso del Estado. Si ustedes recuerdan los filósofos contractualistas, ¿de dónde surge el Estado? Del contrato. Entonces fíjense que el contrato era visto como
como una institución omnipotente que podía crear todo, no tenía límites y eso causó que crearan, que las personas abusaran en las relaciones laborales, en las relaciones de consumo. Por ende, el contrato ya, obviamente esa visión omnipotente del contrato ya no, omnimo del contrato ya no aplica y el contrato tiene unos límites. La Constitución habla de la iniciativa privada, autonomía de la voluntad es libre dentro de los límites del bien común. Tenemos un límite, pero el límite más importante del contrato y más concreto, porque bien común, bien común puede ser cualquier cosa, eh, los límites del contrato concretamente son las normas imperativas que están consagradas en el artículo 16. Y acabo a aprovechar a hablar de estas normas porque son muy importantes. Un contrato no puede vulnerar normas imperativas. Porque si no, 1519 del Código Civil, voy a colocar el puntero para poder que ustedes vean, 1519 del Código Civil, la cláusula que vulnere una norma imperativa o el contrato que vulnere una norma imperativa será nulo absoluto por objeto ilícito. Entonces, es importante tener en cuenta este límite del contrato, las normas imperativas. ¿Qué es una norma imperativa? Una norma de orden público. No puede pactarse en contrario. Una norma imperativa no permite pacto en contrario, por ser de orden público. ¿Cómo sabemos si una norma es imperativa? Pues normalmente por la redacción de la norma puede verse. Y si no es por la redacción, muchas veces la norma misma dice, otra norma dice, las normas del 1 al 2, al 1 al 10 son imperativas, entonces ahí no habría problema, pero cuando la norma no lo dice ni por su redacción ni porque lo diga expresamente, no lo dice, ¿qué tipo de norma será? Digamos que para complementar, la contraposición a las normas imperativas son llamadas normas supletivas. Entonces hay dos tipos de normas imperativas, normas supletivas. Las normas imperativas no permiten pacto en contrario, las normas supletivas sí. Las normas supletivas sí. Están ahí para en caso de que la gente no pacte, las personas no pacten algo, las normas supletivas entran a suplir la voluntad. Digamos que muchos elementos naturales, no todos los elementos naturales son formulados en forma de norma supletiva. No todos, ojo, un elemento natural no es sinónimo de norma supletiva. Hay elementos naturales que son imperativas, como los derechos del consumidor. Pero bueno, entonces, normas sí vienen normas imperativas y normas supletivas. No permiten pacto contra las imperativas, sí permiten pacto contra las supletivas. Las imperativas están en el artículo 16, las normas supletivas en el 15. Entonces, si la norma no dice, si la norma o la ley no dice si la norma es imperativa o supletiva, pues tenemos que aplicar los artículos 15 y 16. ¿Qué dice el artículo 15? Si la norma protege un interés privado, la norma es supletiva. Si la norma protege un interés público, será imperativa. Entonces digamos que acá entra un debate bastante fuerte porque si la norma, supongamos que yo pacto en contra de la garantía del consumidor, que bueno, es un mal ejemplo porque las normas del consumidor expresamente que son imperativas. Entonces, pacto en contra de la garantía del Código de Comercio, pues tendré el debate de si eso protege un interés privado o protege un interés público. Entonces, si los límites del contrato son las normas imperativas, que tenemos dos posibilidades. Que la norma lo diga o no lo diga, ya sea por redacción o porque expresamente lo diga o que no lo diga. Si no lo dice, tendremos que analizar si protege el orden público o protege el interés privado. La fuente de esto son los artículos 15 y 16. En caso de que una cláusula o un contrato vulnere una norma imperativa, el artículo 1519 del Código Civil es claro que la cláusula o el contrato será absoluta. Sigamos con las clasificaciones de los contratos. Espero que todo esté claro. Hasta acá, si no comente, recuerda. Clasificaciones de los contratos. Veremos lo que está subrayado será el criterio de clasificación. Eso es muy importante.
cuando clasifiquemos siempre tenemos que preguntarnos cuál es el criterio y qué clasificación, cuáles van a ser las tipologías, ¿no? Entonces, según el perfeccionamiento del contrato, vamos a ver que están los contratos consensuales, reales y solemnes, bueno, los veremos cada uno. Y el criterio de clasificación del perfeccionamiento, ¿qué significa perfeccionamiento? Es cuando nace el contrato de la vida jurídica. Digamos que esta clasificación la pongo de primeras porque en mi criterio es una de las más importantes, porque esta clasificación marca la línea entre la etapa contractual, precontractual y la etapa precontractual. Cuando estamos negociando y cuando ya tenemos contrato, esta es la norma que nos da, nos da la respuesta, que es el artículo 1500 del Código Civil, la que trata el tema de la clasificación con respecto al perfeccionamiento. Entonces es muy importante porque si queremos saber si un contrato nació o no a la vida jurídica, tenemos que ver, primero, si se cumplieron los requisitos de existencia y segundo, las reglas de perfeccionamiento. Claro, si un contrato es solemne y no se cumplió la solemnidad, pues todavía no hay contrato, todavía seguimos en la etapa precontractual. Pero si se cumplió, habremos acabado la etapa precontractual y estaremos ya en la etapa contractual de ejecución del contrato. Muy importante esa clasificación porque, les repito, marca la línea entre la etapa precontractual y la etapa contractual. Entonces, los contratos consensuales, la consensualidad se refiere a la libertad de forma. Un contrato consensual yo lo puedo celebrar de la forma que bien me parezca no, nos parezca, las partes. Recuerda que un contrato son dos o más personas. Entonces, un contrato consensual puede celebrarse de la forma que mejor le parezca a las partes. Puede ser verbal, puede ser mediante un chat, puede ser mediante un mensaje de texto, puede ser en una escritura pública, puede ser en un video, puede ser en una grabación. Que veremos que grabación, videos son documentos, entonces digamos que... Pero un contrato consensual, entonces, es un contrato que se puede celebrar de cualquier forma, libertad de forma. Y entonces podemos definir que el contrato consensual es un contrato en el cual el simple acuerdo sobre los elementos esenciales perfecciona el contrato. Y ojo acá, el acuerdo sobre los elementos esenciales, porque recordemos que si no nos ponemos de acuerdo sobre los elementos esenciales, pues no habrá contrato. O de generar otro contrato, pero digamos que en este caso no habría, puede que no haya contrato. Entonces, un contrato consensual requiere acuerdo de cualquier forma verbal, escrito, de la forma que las partes lo consideren, sobre los elementos esenciales del contrato. Cada contrato típico tendrá sus elementos esenciales. Si es un contrato atípico, no tiene elementos esenciales, las partes tendrán que colocar los elementos que ellos quieran. Bueno, contratos reales. Los contratos reales se perfeccionan con acuerdo. Ojo, siempre tiene que haber un acuerdo, o sea, un contrato en sí mismo es un acuerdo, pero se le añade un ritual extra y es la entrega o tradición de la cosa a la que se refiere. Importante de una vez empezar con buenas bases. ¿Cuál es la diferencia entre entrega y tradición? Entrega es la entrega no translaticia de dominio. Cuando yo le presto algo a alguien, cuando yo le presto un esfero algo a un amigo, pues le estoy entregando el esfero, pero no lo estoy haciendo dueño del esfero. La tradición sí transfiere el dominio. Cuando hago la tradición de una cosa, estoy haciendo dueño de la persona de la cosa. Entonces, hay contratos reales que requieren la entrega y contratos reales que requieren la tradición. Entonces, requieren acuerdo más entrega. Ojo acá, muy importante. Podemos tener el acuerdo. Podemos tener el acuerdo firmado, con testigos, con la bendición del Papa, con todo lo que queramos. Pero si es un contrato real, requiere la entrega o no hay contrato. Un contrato real sin entrega no es contrato por más acuerdo que haya. Acuerdos son los elementos esenciales. Entonces, muy importante tener en cuenta los contratos reales. Los contratos reales en Colombia son el depósito, el comodato, el mutuo,
la antícresis y la antigua prenda que hoy día se rige por la ley de garantías mobiliarias. Entonces digamos que podremos eliminarlo de ahí porque la ley de garantías mobiliarias los vuelve solemnes, pero bueno, dejarlos ahí. Bueno, el depósito, cuando yo le diga guárdeme esto, se perfecciona con entrega. El comodato es un préstamo de uso con entrega. El mutuo, si es con tradición. La antícresis con entrega, algunos dicen que constituye derecho real, entonces sería por tradición. Y la prenda, que sería por tradición porque constituye un derecho real. La tradición transfiere la propiedad o constituye otros derechos reales, después lo vamos a ver más a fondo. Solemnes, los contratos solemnes. Los contratos solemnes son aquellos que el acuerdo, tiene que haber acuerdo, como siempre, pero debe canalizarse por medio de una forma o ritual. Entonces, no, el simple acuerdo no basta, como si bastan los consensuales. El simple acuerdo no basta. El acuerdo debe canalizarse, instrumentarse por un medio. Entonces, digamos que si ustedes todavía son estudiantes, una compraventa que tiene cosa y precio. Entonces, si decimos, oiga, es que es una casa, como es un bien inmueble, requiere escritura pública, pues ¿qué colocar en una escritura pública? La cosa y el precio. Digamos que por el hecho de ser escritura pública no significa que sea más complejo de un contrato normal, que sea consensual. Simplemente tendré que vertir ese consentimiento en la forma ritual contemplada en la ley. Entonces, una compraventa sobre un bien mueble, pues consensual. Una compraventa sobre un bien inmueble solemne y que tendrá también los elementos esenciales y las condiciones que le queramos poner. Solamente que uno puede ser verbal y el otro sí tiene que ser por escritura pública. Hay tres tipos de solemnidades. Las solemnidades sustanciales o ad solemnitate, que son solemnidades que si no se cumplen, el contrato es nulo o es inexistente. Digamos que está el debate jurisprudencial de si la falta de solemnidad es crear nulidad o la inexistencia. Si usted tiene una demanda por falta de solemnidad, metan pretensiones subsidiarias. Principal nulidad, eh, subsidiaria inexistencia o al revés, como quieran. Pero digamos que existen solemnidades voluntarias que si no se cumplen el contrato no existe o es absolutamente nulo. Están las solemnidades probatorias, que son extrañas porque no son requisito para la existencia del contrato. O sea, un contrato solemne que tenga una solemnidad probatoria, si no se cumple la solemnidad, existe, no hay ningún problema, y si se ejecuta, pues no pasa nada. Si se ejecuta bien y no hay problemas entre las partes, pues no habrá ningún problema. Pero en caso de que haya un litigio, para aprobar el contrato toca tener la solemnidad exigida por la ley. Un ejemplo de solemnidad voluntaria es el contrato de seguro, que el Código de Comercio exige que esté por escrito o por confesión. Solo puedo probarlo por escrito por confesión. Entonces digamos que el contrato de seguro en sí mismo es consensual, pero tiene la solemnidad probatoria no sustancial de que tiene que constar por escrito. Porque si no consta por escrito, pues la única forma de probarlo será por confesión. Ahora, como les digo, si yo tengo un contrato de seguro que no se celebró por escrito, pero yo pago las cuotas, ocurre el siniestro y la aseguradora paga, pues no habrá ningún problema. Ahora, el problema será que la aseguradora no quiere pagar y yo no tengo el escrito, entonces voy a decirle a esa aseguradora, págueme ante un juicio, entonces el juez me va a pedir, muéstreme el escrito. Y si no tengo el escrito y la aseguradora no confiesa, pues tendremos que no podré probar el contrato seguro y por ende pues las pretensiones de la demanda se verán desestimadas por el juez. Entonces, importante, las solemnidades probatorias no involucran la existencia o inexistencia o nulidad o validez del contrato, pero sí su prueba en juicio. Y por último, las solemnidades voluntarias,
solemnidades voluntarias, que es cuando un contrato es consensual, yo le puedo colocar una solemnidad. Entonces, por ejemplo, un contrato de obra. Si yo pongo este ejemplo, un contrato de obra, como lo es construir una represa eléctrica, pues digamos que los elementos esenciales serán la obra y el precio. Pero uno no celebra un contrato de millones de dólares con, listo, entonces me hace una represa y yo le pago 1.000 millones de dólares. Obviamente no. Entonces normalmente las partes colocan solemnidades voluntarias a estos contratos. Entonces vea, aunque el contrato de obra es consensual, voluntariamente yo lo vuelvo solemne y digo, no habrá contrato solemne hasta que se tenga el acta de asamblea de ambas sociedades, un documento privado auténtico, etcétera. Yo le puedo colocar las solemnidades que yo quiera. Ahora, un contrato solemne puede volverse solemne voluntariamente, sí, pero tendría que cumplir entonces la solemnidad de la ley como mínimo y posteriormente la solemnidad que le coloquen las partes. Yo podría colocar un contrato sobre bien inmueble no surgirá sino hasta que, además de la escritura pública, tenga, no sé, el acta de junta directiva de la sociedad, por ejemplo. Entonces, digamos que un contrato solemne podría volverse más solemne voluntariamente. La Corte Suprema de Justicia hay doctrina probable sobre la validez de las solemnidades voluntarias y lo único es que si el contrato es consensual, se devuelve voluntario por una solemnidad, pero las partes lo ejecutan sin haber cumplido la solemnidad, digamos que ahí se entiende que las partes renunciaron a la solemnidad. Pero ese es el único caso en donde, digamos, que se relativiza la validez de la solemnidad voluntaria. La solemnidad voluntaria en Colombia las solemnidades voluntarias en Colombia son válidas y tienen ese efecto relativo, es que si siendo consensual las partes igual lo ejecutan, pues la Corte entiende que las partes renunciaron a esa solemnidad. Pero en principio son válidas y si las solemnidades voluntarias no se cumplen, tendrán los efectos de las solemnidades sustanciales. Acá quiero hacer un análisis un poco importante y es que una solemnidad voluntaria solamente puede ser sustancial. O sea, que si no se cumple la voluntaria, no nace el contrato o es inválido. ¿Por qué? Porque las normas probatorias son de orden público y si recordamos que las normas de orden público son imperativas y que yo no puedo pactar en contra de una norma imperativa, pues yo no podría decir que este contrato solamente se prueba mediante tal, no se puede. Entonces, las solemnidades voluntarias únicamente pueden tener efectos de sustanciales, no de probatorias. ¿Por qué? Porque las normas probatorias son normas de orden público y por ende imperativas y su vulneración genera nulidad. Y muy importante esto. Ejemplos de solemnidades, pueden haber más, yo no conozco más. Está el documento privado, que es cualquier escrito entre las partes. Es más, acá estoy cometiendo imprecisión. Documento es cualquier cosa que declare o represente algo. Entonces, un escrito es un documento, un video es un documento, una foto es un documento, un audio es un documento. Entonces, digamos que si la norma exige documento privado, yo podría hacer una grabación con mi contraparte. Estaré cumpliendo con la solemnidad de documento privado porque un documento es cualquier cosa en que se declare o se declare o se represente algo. ¿Listo? Entonces es importante acá. Documento privado. Está documento privado auténtico. La autenticidad se refiere a que se tenga certeza sobre quién creó el documento. Entonces, normalmente la autenticidad puede ser la firma, ¿sí? O a veces la autenticidad se liga a que yo le haga presentación personal ante una notaría, aunque el Código General del Proceso le da autenticidad incluso a las copias, entonces digamos que eso de autenticidad ya con la simple firma bastaría a mi juicio, y es que no es a mi juicio, el Código General del Proceso presume la autenticidad de los documentos, entonces digamos que está la solemnidad del documento privado, está la solemnidad del documento privado auténtico, que lo que le digo es autenticidad, se refiere a que se conozca, se tenga certeza del autor del documento. Y también está el documento público o escritura pública, que es ante notario. Y, y pues esta solemnidad
y quiero hacer énfasis, no tengo la norma a la mano, sé que se está en el Estatuto de Notario de Registro colombiano, y es que todo acto dispositivo sobre bien inmueble requiere escritura pública. Importante, eso es una regla de oro que no se los puedo olvidar a ustedes. Todo acto dispositivo sobre un bien inmueble requiere escritura pública. Ojo, acto dispositivo, como la enajenación o los gravámenes. Un arrendamiento de un bien inmueble no requiere escritura pública porque cuando yo arriendo yo no estoy disponiendo del bien. No estoy disponiendo del bien. Estoy administrándolo. Actos dispositivos, enajenaciones y gravámenes. Entonces, la escritura pública está para otros contratos, pero todo contrato sobre un bien inmueble requiere escritura pública si es un acto dispositivo como la compraventa, la donación, la constitución de una hipoteca, la constitución de una servidumbre, la constitución de un usufructo, la constitución de un derecho de uso de habitación, la derelicción, que no se ve, la derelicción es el abandono, también requiere una escritura pública si es sobre un bien inmueble. Entonces, tenemos tres tipos de solemnidades: documento privado auténtico y escritura pública. Y listo, entonces los contratos pueden ser consensuales, reales o solemnes. Recordemos que si no, recordemos los efectos, si no se cumplen, pues el contrato no existirá, salvo que sea una solemnidad probatoria. Entonces la primera clasificación del contrato, que para mí es la más importante. Las más importantes, acá viene una muy importante, es según el régimen aplicable. Tenemos contratos típicos, contratos atípicos. Muy importante. Incluso creo que esta es más importante que la otra, no sé, digamos que a mi juicio se debaten entre el primer y el segundo puesto. ¿Por qué es tan importante esta clasificación? Porque de esta clasificación depende el régimen aplicable. Entonces, los contratos típicos son aquellos que la ley regula, ojo, los derechos y obligaciones de las partes. Un ejemplo y un contrato atípico son los que la ley no regula los derechos y obligaciones de las partes. Quiero hacer acá énfasis mucho. Y es un ejemplo de contrato atípico, debatible, sí, pero es claro para mí. Un día lo abordaremos con juicio, y es el contrato de leasing. El contrato de leasing es un contrato atípico. La ley lo regula, la ley regula el leasing en cuestiones financieras, en cuestiones tributarias, pero la ley no regula los derechos y obligaciones de las partes, no regula qué obligaciones tiene el locatario, qué obligaciones tiene el proveedor, qué obligaciones tiene el banco, no lo regula. Entonces digamos que aunque fuese un contrato, aunque la ley lo regule, y podemos decir que es un contrato nominado porque está contemplado en la ley, no es un contrato típico porque la ley no regula los derechos y obligaciones de las partes. Si uno va al Código Civil a la compraventa, por ejemplo, lo estoy buscando en mi código. Compraventa. Título 23. Código Civil del libro cuarto. Artículo 1849. La compraventa es un contrato en que una de las partes se obliga a dar una cosa y la otra a pagarle en dinero. ¿Qué está haciendo? Regulando las obligaciones de las partes. Capítulo tercero de la compraventa, del precio de la cosa vendida. Fíjense que lo que está regulando ahí la compraventa es las obligaciones de las partes. Entonces fíjense que decimos que la compraventa es un contrato típico porque la ley regula los derechos y obligaciones de las partes. ¿Listo? Entonces, muy importante. Un contrato es típico cuando la ley regula los derechos y obligaciones de las partes. Un contrato es atípico cuando la ley no regula los derechos y obligaciones de las partes. Ahora, ¿cuál es el efecto? Régimen aplicable. Y acá, digamos que voy a utilizar acá un lápiz, no tengo un esfero de, de computador. Pero digamos que en los contratos típicos, una T muy mal hecha de típicos, en los contratos atípicos. Entonces, en los contratos típicos tenemos una cuestión muy importante, y es que las normas aplican de lo específico
a lo general. Entonces, cuando yo tengo un contrato típico y tengo un problema, primero voy al régimen especial del contrato. Entonces, si tengo un problema en una compraventa, lo primero que voy es al régimen de compraventa. Pero si hay un vacío en la compraventa y realmente me leo el capítulo entero de la compraventa, me leo la jurisprudencia de la compraventa y no veo nada, pues voy a nuestra materia, régimen general de las obligaciones. Entonces, digamos que el sistema de fuentes cambia dependiendo de si es un contrato típico o atípico. Si es un contrato típico, eh, primero voy al régimen especial y después voy al régimen general de las obligaciones, al final. Por eso es que es tan importante esta materia, porque al final siempre vamos al régimen general de las obligaciones. ¿Listo? Un ejemplo más claro es el contrato de arrendamiento de vivienda urbana. Entonces, si yo tengo un contrato de arrendamiento de vivienda urbana, entonces un amigo me llama Gámez, ¿qué hago? Tengo un contrato de arrendamiento, es de vivienda urbana, sí. Entonces, primero voy a la ley, que es la 822, no recuerdo. Voy a la ley de vivienda urbana, primero. ¿Hay respuesta? No, listo, voy al arrendamiento de cosas del Código Civil. ¿Hay respuesta? No, voy al arrendamiento general. ¿Hay respuesta? No, voy al régimen general de las obligaciones, donde normalmente siempre hay respuesta. Y si no hay respuesta, voy a la analogía, a los principios generales del derecho, etcétera. ¿Qué pasa en los contratos atípicos? Que no tenemos régimen especial. Entonces, directamente vamos al régimen general de las obligaciones en cuanto a leyes, ¿no? Digamos que en ambos se basa en el contrato, perdón, de verdad, no fue útil hacer esto, el mouse como esfero, no lo puedo hacer, entonces tenemos que hubiera sobrado esto, pero bueno. Entonces, si es un contrato típico, también tendré el contrato, y siempre y cuando el contrato no hubiera normas imperativas, pues será la primera fuente, igual en el contrato atípico. Entonces digamos que típico, iremos al contrato, al régimen especial, y al régimen general de las obligaciones al final. Y después analogía y todo eso. Solamente, si quiero un contrato atípico, iría al contrato y directamente al régimen general de las obligaciones, porque no tengo régimen especial. ¿Listo? Entonces, bastante importante esta clasificación. Incluso es muy utilizado para evadir normativas importantes, por ejemplo, la lesión enorme. Entonces, si yo quiero que aplique la lesión enorme, que es exclusiva de la compraventa, pues tendré que hacer un contrato típico de compraventa. Pero si yo no quiero que haya lesión enorme, pues hay abogados que se inventan un contrato atípico para decir que no es compraventa y que no les aplique la lesión enorme, porque la lesión enorme es del régimen especial de la compraventa. Entonces, fíjense que es muy importante y los abogados juegan mucho para cambiar el régimen aplicable. Porque digo que es tan importante, incluso más importante que el perfeccionamiento, porque si yo cambio el régimen aplicable, también podría cambiar el régimen de perfeccionamiento. Sobre el perfeccionamiento se me olvidó decir que la regla general en Colombia es la consensualidad, ¿listo? Un contrato es consensual salvo que una norma expresamente diga lo contrario. Esto está contemplado en el Código Civil en el artículo 1502, que nos dice que nos exige que para que valga el contrato tiene que haber consentimiento libre de vicios y no exige ningún tipo especial de consentimiento, y el artículo 824, 825 del Código de Comercio también lo expresa. Entonces digamos que un paréntesis de cada anterior, me devuelvo. La regla general en Colombia es que los contratos son consensuales salvo que haya un régimen especial que diga lo contrario. Pero bueno, volviendo al tema, yo podría un contrato, si cambio el régimen aplicable, también podría estar cambiando el régimen de perfeccionamiento. Bueno, no me quedé con el tema de que no hice la grafiquita, porque vemos que el mouse no funcionó, pero entonces hice esta tablita, eh, en donde hice el sistema de fuentes del derecho en los contratos típicos y atípicos. Entonces, muy corto. Primero irían las normas imperativas especiales, después en los típicos, normas imperativas especiales, después irían las normas imperativas generales, que sería el régimen general de las obligaciones, imperativo, la parte imperativa del régimen general de las obligaciones, y después sí vendrían las estipulaciones contractuales. ¿Por qué pongo por encima del contrato estas normas imperativas? Pues porque
las estipulaciones contractuales no pueden ir en contra de normas imperativas. Entonces, primero, primero voy a las normas imperativas especiales, después a las generales y después a las estipulaciones contractuales. ¿Por qué especiales sobre generales? Pues porque norma especial prevalece sobre norma general. Después iría a las normas supletivas especiales, después a las normas supletivas generales, que será el régimen general de las obligaciones, la parte supletiva, pues analogía, principios generales del derecho, etcétera, que es la ley 153 del 87. Y en los contratos atípicos, dado que no hay normas imperativas especiales, pues normas imperativas generales, después estipulaciones contractuales, después normas supletivas generales, en fin, analogía, principios generales del derecho y eso. En cuanto al régimen comercial, recordemos que el régimen comercial tiene la costumbre como ley. Ahora, si la ley es imperativa o supletiva, es un debate. A mi juicio, la costumbre debería ser una norma supletiva, por ende, la costumbre estaría al mismo nivel que estas normas supletivas especiales. Pero bueno, eso después lo ven en comercial general. Por ahora, quería dejarles como... Continuando con la clasificación, las clasificaciones de los contratos, tenemos una clasificación cuyo criterio también muy importante es en cuanto a los números de partes que se obligan. Tenemos los contratos unilaterales y bilaterales. Recordemos lo que dijimos, un contrato es un acuerdo y tiene que tener dos o más voluntades por necesidad. Por lo tanto, cuando decimos contrato unilateral, lo último que podemos decir es que es un contrato de una parte, porque un contrato tiene dos partes en sí mismo, porque un contrato es un acuerdo y un acuerdo es entre dos o más personas. Entonces, los contratos unilaterales serían aquellos en donde una sola de las partes se obliga, es decir, que las obligaciones están en cabeza de una sola de las partes y la otra parte no tiene obligaciones. Por ejemplo, la donación. La donación es un contrato. Es un contrato unilateral, es un contrato, entonces tiene que haber acuerdo. La gente piensa que donación no es un contrato, no, la donación es un contrato. Si yo le digo, oiga, le regalo droga y la persona no quiere droga, pues no habrá contrato de donación. La otra persona tiene que decir, sí, muchas gracias, regálemela. Si yo le regalo algo que no quiere, oiga, este mueble viejo, pues me va a decir, no, no quiero el mueble viejo. Entonces, digamos, un contrato de donación es un contrato, pero es un contrato unilateral porque solo el donante se obliga, el donatario no adquiere ninguna obligación. ¿Listo? Entonces, un contrato unilateral es un contrato donde solo una de las partes se obliga, solo una de las partes se obliga, y un contrato unilateral es cuando ambas partes se obligan. Ambas partes se obligan. La compraventa, el arrendamiento, la mayoría de contratos son bilaterales, pero existen contratos unilaterales. Acá hay un análisis que me gusta hacer, y es que en general los contratos reales son unilaterales. Los contratos reales son unilaterales. Este es un análisis que me gusta mucho hacer, y es que, por ejemplo, un contrato real, el mutuo, que es el préstamo de consumo. Présteme naranjas, pues yo, si me presta naranjas no es para tenerlas ahí, es para gastarlas. Entonces en el mutuo, o dinero, présteme plata. Entonces la persona que presta la plata le transfiere el dominio de la plata a la persona, y la otra persona está obligada a devolverle la misma cantidad, ¿no? Entonces digamos que los contratos reales como el mutuo son unilaterales. ¿Qué significa que son unilaterales? Que solo una de las partes se obliga. Entonces acá viene un análisis importante, y es que tenemos dos conductas en el mutuo. La conducta en la que se entrega el dinero, se hace la tradición del dinero inicial, y la devolución. Entonces tenemos la entrega inicial y la devolución. Hay dos conductas, pero entonces si decimos que el mutuo es un contrato unilateral, ¿por qué? ¿Por qué es unilateral si tenemos dos conductas? Acá es muy importante ver que, dado que es un contrato real, solo se perfecciona con la entrega de la cosa. En este caso la tradición, en el caso del mutuo. Entonces, veamos este análisis. La primera conducta, que es la entrega o tradición inicial, no es una obligación. La primera entrega perfecciona el contrato.
Entonces veamos que la primera entrega perfecciona el contrato y cuando se perfecciona el contrato nace el contrato y crea la obligación de devolver. Entonces, en general, los contratos unilaterales los contratos reales son unilaterales porque solo crean la obligación de devolver en cabeza pues de la persona a que le prestan el bien, el mutuo. Entonces, todos los contratos reales son unilaterales porque la primera entrega, la primera conducta de entrega, no es una obligación, sino la forma en que se perfecciona el contrato y por ende la otra parte solo existirá la obligación de devolver y eso es un contrato como el comodato, que es un préstamo de uso, la obligación de conservar, ya los veremos. Pero veamos que los contratos reales son unilaterales es porque la primera conducta de entrega perfecciona y la segunda sí es una obligación. La primera no es una obligación, la segunda sí. Listo, la primera perfecciona, la segunda sí es una obligación y cuando se entrega se devuelve, se cumple el contrato. Listo, importante análisis. Entonces, los contratos, de acuerdo al número de las partes obligadas, pueden ser unilaterales o bilaterales. Ojo, en ambos hay dos o más personas solamente que en una parte se obliga, en los otros no. También dicen que en contratos plurilaterales, pues porque pueden haber contratos entre varias personas, más de dos personas, pero bueno, no me va a complicar. Los efectos de esta clasificación hay varios, uno de los que recuerdo es que en los contratos bilaterales hay condición resolutoria y excepción de contrato no cumplido, en los unilaterales no, solo queda la acción ejecutiva, después revisaremos esos temas. Cuarta clasificación, criterio, certeza del resultado económico. Si el resultado económico es cierto, o sea, sabemos qué va a pasar, diremos que el contrato es conmutativo. Existe certeza sobre el resultado económico. Oiga, le doy las naranjas y usted me da 100 pesos, punto. Tenemos la certeza del resultado económico. Pero también hay contratos aleatorios donde no tenemos certeza del resultado económico. Oiga, le doy 100 pesos y si se gana la lotería, le devuelvo, me gano 1.000 millones. Entonces es aleatorio en el sentido de que los resultados económicos dependen del alia. ¿Listo? Por ejemplo, el contrato de seguro es un contrato aleatorio porque puede que yo pague la prima y nunca suceda el siniestro. Y entonces la aseguradora gana porque nunca me tuvo que pagar nada. Pero puede que ocurra el siniestro y, y la aseguradora me tenga que pagar. Entonces veamos que el resultado económico del contrato depende del alia. En estos no. Muchos dicen que los conmutativos son contratos de equilibrados, o sea, conmutativos en el sentido de que son contratos en donde las prestaciones se entienden como equivalentes y los aleatorios en que no se entiende como equivalentes, es más, es lo que dice el código. Sin embargo, doctrina muy importante redefine esta clasificación en el sentido de que acá hay certeza y acá no. ¿Por qué? Digamos que en los contratos aleatorios, un contrato seguro, yo podría decir que las prestaciones son equivalentes porque el seguro estudia la probabilidad de que ocurra el siniestro y con respecto a esa probabilidad calcula una prima. Esa prima entonces sería equivalente al riesgo que asume el asegurador y por ende digamos que podríamos hablar de una equivalencia porque si bien la prima es de 100 pesos y el siniestro es de 1.000, la aseguradora ya hizo los cálculos actuariales, eso no somos abogados, los economistas saben hacer eso. Dicen como, oiga, en cuanto al riesgo que asumo, ¿cuánto vale ese riesgo? Entonces digamos que eso de la equivalencia no es tan claro y realmente la equivalencia al final es subjetiva, salvo en la compraventa que está el tema de la lesión enorme, pero al final yo puedo arrendar un apartamento eh, muy caro porque simplemente, oiga, quiero vivir ahí y la persona está dispuesta a pagar mucha plata que no valga eso porque para ella lo vale. Entonces digamos que el código habla de los conmutativos como los que las prestaciones son equivalentes y los aleatorios como las prestaciones que no son equivalentes, pero más propiamente sería conmutativos cuando los resultados económicos son ciertos y los aleatorios son donde no son ciertos. Quinto, distribución de los beneficios y gravámenes. Puede ser gratuitos y onerosos. En los gratuitos los beneficios son en cabeza de una persona y los gravámenes en cabeza de la otra.
Por ejemplo, la donación. Los gravámenes están en cabeza del donante y los beneficios están en cabeza del donatario, el que recibe la donación, eh, gratuito. Mientras que en los onerosos, los beneficios y gravámenes están en cabeza de ambas partes. O sea, en una compraventa, el comprador gana el bien, pero entrega la plata. Y lo mismo, el vendedor da el bien, pero recibe la plata. Entonces, digamos que los beneficios y gravámenes están distribuidos entre las partes, mientras que en los gratuitos uno tiene los beneficios y otro tiene los gravámenes. En cuanto a la autonomía, tenemos contratos principales y accesorios. Los principales son aquellos que subsisten por sí solos, mientras que los accesorios subsisten mientras que subsista el contrato principal. Un gran ejemplo de contrato accesorio son los contratos de garantía. Entonces yo le presto plata a alguien, contrato de mutuo, pero como accesorio puedo tener un contrato de hipoteca o un contrato de prenda. El contrato de hipoteca subsistirá mientras subsista el contrato de mutuo principal. Si el contrato de mutuo se extingue porque se pagó la deuda, también se extinguirá la hipoteca por ser accesorio. Si el contrato de mutuo se declara nulo, pues el contrato de hipoteca también será consecuencialmente nulo por ser un contrato accesorio al principal, mientras que los principales no dependen de otro contrato. ¿Listo? Hay un tema que está de moda de actualidad, es que, por ejemplo, las garantías mobiliarias son garantías principales. Entonces acá hay un problema y es como, oiga, si yo declaro nula la obligación principal, la garantía mobiliaria sigue viva, sí. Entonces ahí viene, oye, entonces me pueden cobrar la garantía por más que pongámosle que el contrato principal sea nulo, sí, la pueden cobrar. Ese es el problema pues de una garantía mobiliaria que pues es principal, no es accesorio como la prenda lo era. Pero bueno, entonces principal, su existencia no depende de otro contrato accesorio. Cambiando de tema, pasemos al séptimo punto y es los efectos del contrato. Quizás lo debía haber dejado de segundas, pero bueno, ya no lo dejé de segundas y el video está largo para volverlo a hacer. Y es los efectos del contrato. En el mundo, los contratos o el contrato puede tener dos tipos de efectos: el efecto obligacional y el efecto real. Listo, entonces, el efecto obligacional o personal, recordemos que obligación y derecho personal es lo mismo. Entonces, cuando me refiero a efecto obligacional es que el contrato crea obligaciones, listo, o crea derechos personales. Recordemos que es lo mismo. El deudor tiene una obligación, el acreedor tiene un derecho personal, pero es lo mismo. Es lo mismo desde dos puntos de vista diferentes. Entonces, cuando me refiero a efecto obligacional o personal, es que el contrato crea obligaciones, que es lo que dijimos desde el comienzo. Entonces, digamos que en principio el efecto del contrato sería crear obligaciones, efecto obligacional o personal. Pero también en algunos países, como en Francia e en Italia, y en Italia, tienen efectos reales. ¿Qué significa efectos reales? Que el contrato transfiere o constituye derechos reales. Entonces acá viene algo muy importante. El contrato puede tener o efecto obligacional o puede tener ambos. O sea, puede tener solamente efecto obligacional o puede tener efecto obligacional y efecto real. Esas son las dos posibilidades. ¿Qué ocurre en Colombia? Importante. ¿Qué ocurre en Colombia? Muy importante. El contrato únicamente tiene efecto obligacional. En Colombia, el contrato solamente tiene efecto obligacional, solamente tiene efectos personales. Es decir, que en Colombia el contrato solamente crea obligaciones. En Colombia el contrato no transfiere o constituye derechos reales. No lo hace, no transfiere, no constituye derechos reales. En Colombia el contrato solo tiene efectos personales, como lo dije. El contrato solamente crea obligaciones, no transfiere el dominio por sí solo. Entonces, y esto es lo que se denomina la teoría del título y el modo. Porque para transferir o constituir el dominio se requiere de un acto posterior denominado tradición. Voy a explicar mejor esta idea. Digamos que cuando aplica la teoría del título y el modo,
El título sería el contrato o la fuente de la obligación y el modo, la forma en que se transfiere del dominio. Una cosa es comprometerme a transferir el dominio y otra cosa es cumplir. ¿Listo? Entonces, cuando el contrato únicamente tiene efectos personales, como ocurre en Colombia, el contrato solamente crea la obligación, solamente crea el compromiso, no transfiere el dominio. Para yo transferir el dominio, tendré que recurrir a la tradición. ¿Listo? Entonces, eso es lo que se llama en la teoría del título y modo. La enajenación, la operación económica de enajenar, en Colombia está dividida en dos pasos. Un paso que es el título, el compromiso, que es el contrato o la fuente de la obligación, ¿listo? Y el modo, que es el siguiente paso, que el modo sería la tradición, que es la forma en cual yo cumplo la obligación de dar surgida del contrato. ¿Listo? Una cosa es cumplir, y una cosa es prometer y otra cosa es cumplir. Con el contrato prometo, con la tradición cumplo. ¿Listo? Entonces, en Colombia aplica la teoría del título y el modo, por ende, el contrato solamente genera efectos personales, solamente crea obligaciones y no transfiere o constituye derechos reales. Para yo transferir o constituir derechos reales tengo que hacer la tradición. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en Francia? Que en Francia el contrato tiene efectos obligacionales y reales. Entonces, digamos que con el solo contrato yo ya transfiero el dominio. ¿Listo? Entonces yo le digo a mi amigo, oiga, le vendo el carro en tantos pesos. Bueno, euros en Francia. Tantos euros. Mi amigo, listo, de una. ¡Pum! Ahí mi amigo ya es dueño del carro, por más que todavía no se lo haya entregado. Mientras que en Colombia yo le digo, oiga, le vendo el carro y me dice, ¿en cuánto? En 1 millón. Ah, listo, perfecto. Todavía faltaría la tradición. Fíjense que en Francia, con el solo contrato, el comprador ya es dueño. Mientras que en Colombia, con el solo contrato, el comprador no es dueño. El objeto sigue siendo el vendedor hasta que el vendedor haga la tradición. Es una cuestión de pasos. En Francia, como el contrato tiene ambos efectos, pues eh, al momento de que yo contrato ya transfiero el dominio, mientras que en Colombia al momento de contratar solamente creo la obligación y por ende me toca hacer un paso posterior que sería la tradición. ¿Listo? Importantísimo esto. Igual con todos los derechos reales. O sea, en Colombia, si yo quiero hacer constituir un derecho real de hipoteca, me toca tener un contrato de hipoteca y después hacer la tradición de la hipoteca. En Francia solamente tendría que hacer la hipoteca y ya. El contrato de hipoteca, porque ya digamos que el contrato sí constituye derechos reales. Muy, muy importante esta distinción. Después la veremos mucho mejor, pero quiero que desde ya vayan teniendo esta base que es muy importante, que es el contrato solamente genera obligaciones en Colombia, no transfiere el dominio. Para transferir el dominio toca realizar un acto jurídico posterior, que es la tradición. Esto en virtud de la teoría del título y el modo. Qué pena repetir tanto, pero me parece importante. En Colombia, cuando yo vendo algo, el vendedor sigue siendo dueño de la cosa que vendió hasta que haga la tradición. ¿Por qué? Porque una cosa es prometer y otra cosa es cumplir. Otra cosa es obligarse y otra cosa es hacer la tradición. Yo me obligo con el contrato, yo transfiero con la tradición. ¿Listo? Importante. Octavo, fenómenos de ineficacia que afectan al contrato. Entonces, esto es tema de derecho de fuentes de las obligaciones. Sin embargo, voy a hacer eh, pequeño análisis de esto y es, un contrato puede ser declarado inexistente, nulo, ineficaz de pleno derecho o inoponible. Vamos a ver cada una. Inexistencia. La inexistencia se da cuando no se cumplen los requisitos de existencia. ¿Cuáles son los requisitos de existencia? Que haya consentimiento, que haya objeto y que haya solemnidad. Entonces, que haya consentimiento, ojo, que exista el consentimiento. ¿Listo? Si yo nunca di el consentimiento, no hay contrato, no existe el contrato. Ahora, otra cosa es que yo haya dado el consentimiento y esté viciado por fuerza, porque me amenazaron, o por todo, porque me engañaron. Ojo, si yo di el consentimiento y me engañaron, estamos hablando de una nulidad relativa. Pero si yo nunca di el consentimiento, estamos hablando de una inexistencia del contrato.
¿Listo? El objeto, ¿cuál es el objeto del contrato? El objeto del contrato son las obligaciones que crea. El contrato crea obligaciones, por ende el objeto del contrato son las obligaciones y el objeto de las obligaciones son la prestación. Entonces, un contrato por lo menos tiene que tener consentimiento y obligaciones. Un contrato sin consentimiento no es contrato, o sea, sin acuerdo. Y un contrato sin obligaciones tampoco es un contrato, porque justamente recordemos que el contrato es creador de obligaciones y si no crea ninguna obligación, pues no sería contrato. Obviamente, las obligaciones serían se requiere para que exista un contrato serían las obligaciones esenciales, que serían los elementos esenciales que ya vimos. ¿Listo? Entonces, como mínimo, un contrato tiene que tener consentimiento y objeto, que serán obligaciones. Mínimo tiene que tener un acuerdo y obligaciones. ¿Listo? Está la solemnidad, que como les dije, algunos ubican la solemnidad como un requisito de existencia y otros lo ubican como un requisito de validez. Bueno, ahora, frente al tema de la inexistencia, es que no hay contrato. ¿Listo? Por ende no se puede sanear, yo no puedo sanear algo que no existe. Si yo saneo, entre comillas, un contrato inexistente, lo que yo estoy haciendo realmente es creando el contrato. No estoy saneando el contrato, estoy creándolo porque antes no existía, ¿listo? Entonces la inexistencia en sí misma es insaneable porque pues que no existe, yo no saneo algo que no exista, yo saneo algo que exista que haya salido mal, ¿listo? Yo saneo algo que está mal, pero yo no saneo algo que no existe. ¿Listo? Importante, un tema es que en el Código Civil no está regulada la inexistencia, solamente está regulada en el Código de Comercio en Colombia. Por ende, cuando hablamos de inexistencia en el Código Civil, normalmente lo que hace la Corte Suprema de Justicia es sancionarlo como si fuera nulidad absoluta. ¿Listo? Entonces, en el Código Civil, la inexistencia al no existir es sancionada como nulidad absoluta. ¿Listo? Igual, si es inexistencia, estamos en un negocio civil, pidan inexistencia, subsidiaria, nulidad absoluta, por si las moscas. Segundo, nulidad. Entonces, la nulidad, partamos de algo. En la nulidad, el contrato existe. El contrato existe. Un contrato no puede ser nulo e inexistente a la vez, porque si no existe, pues no puede ser nulo. El presupuesto de la nulidad es que exista el contrato, solamente que tenga un vicio. ¿Listo? Está el ejemplo cliché, la analogía cliché de siempre, y es que cuando hablamos de existencia o inexistencia, hablamos de si nació el bebé o no nació. ¿Listo? Si nació el contrato o no nació. Nulidad es que nació, pero nació enfermo. O si es válido, pues nació bien. ¿Listo? Entonces, la inexistencia es presupuesto de la nulidad, no, la existencia es presupuesto de la nulidad. Un contrato inexistente, pues no puede ser nulo, salvo que estemos en el Código Civil, que como no existe la inexistencia, tenemos que hablar de nulidad. Pero propiamente sea nulidad. ¿Listo? La nulidad se produce cuando falta alguno de los requisitos de validez, que están consagrados en el artículo 1502 del Código Civil. ¿Listo? Y se regulan en ese capítulo, que son el consentimiento libre de vicios. Acá, ojo, acá ya hablamos de consentimiento libre de vicios. Si no hay consentimiento, estamos en inexistencia. Pero si hay consentimiento, pero está viciado, estamos hablando de nulidad. ¿Listo? Primero, consentimiento libre de vicios, capacidad, objeto lícito y causa lícita. Y esos son los requisitos de validez. Y si falta alguno, habrá nulidad. Ahora, hay dos tipos de nulidades. La nulidad absoluta y la nulidad relativa. La nulidad absoluta se da por incapacidad absoluta, por objeto ilícito y por causa ilícita. No hay más. ¿Listo? La nulidad relativa se da por incapacidad relativa o por vicios del consentimiento. Bueno, después, cuando hagamos un curso de fuentes, veremos que la nulidad absoluta solamente se puede sanear por prescripción de 10 años, mientras que la nulidad relativa se puede sanear por ratificación, o se puede sanear también por la prescripción, que ya no es de 10 años, sino de 4 años en el Código Civil y 2 años en el Código de Comercio. Bueno, ineficacia de pleno derecho. Entonces acá es un punto, porque es una institución nueva que trae el Código de Comercio, y es
A diferencia de la nulidad, que me devuelvo la nulidad, requiere declaración judicial, muy importante. Gra- gra- eh, Qué bueno que lo recordé. La nulidad requiere de declaración judicial. Sin un contrato, supongamos que tengo objeto ilícito, porque recaiga sobre drogas. Es un- Ese contrato es válido hasta que un juez lo declare nulo. Estamos hablando de la presunción de legalidad de los contratos. Entonces, un contrato es nulo solamente hasta que haya declaración judicial. Mientras tanto, es un contrato plenamente válido. Listo, digamos que sería un contrato como el ejemplo que di sobre la droga, pues sin declaración judicial sería un contrato anulable, o sea que tiene vocación de ser anulado, pero solamente será nulo absoluto o relativo, dependiendo en el que este ejemplo sería un nulo absoluto por objeto ilícito, en el momento en que un juez lo declara, un juez lo declara nulo. Objeto ilícito, recordemos que la nulidad por objeto ilícito es cuando, según la norma imperativa. ¿Listo? Entonces, la ineficacia de pleno derecho deja sin efectos el contrato, sí, lo deja sin efectos el contrato, pero no requiere de declaración judicial. Es como si nunca hubiera tenido efectos. ¿Listo? Acá un punto importante es que la ineficacia se rige por el principio de tipicidad. ¿Qué significa el principio de tipicidad? Y es que la ineficacia solo opera cuando hay una norma especial que sanciona con ineficacia el vicio, ¿listo? Entonces, para saber si una cláusula o un contrato es ineficaz, tenemos que encontrar una norma especial. Si no encontramos una norma especial, tenemos que irnos por nulidad o inexistencia, pero la ineficacia solamente existe cuando hay una norma especial que lo diga. Por ejemplo, en el derecho del consumidor, las cláusulas abusivas son sancionadas con ineficacia de pleno derecho. Pero si no existiese el derecho al consumo, pues podríamos quitarles efectos con la nulidad. La nulidad y la ineficacia tienen como son parecidas en el sentido de que ambos le quitan efectos a los contratos o las cláusulas, pero esta requiere declaración judicial y esta no. Sin embargo, la ineficacia requiere tener una norma expresa que lo consagre. ¿Listo? El Código de Comercio dice que cuando se llega a que una cláusula no genera efectos es como si estuviéramos hablando de ineficacia. Entonces podemos escuchar ineficacias porque digan la cláusula que diga esto es ineficaz de pleno derecho, o que diga la cláusula tal se entenderá por no escrita, es como si fuera ineficaz de pleno derecho. ¿Listo? Y por último, inoponibilidad, que es una de las más difíciles de explicar porque es rarísimo. No es raro que no se vea, sino que es raro de entender. Pero bueno, ya tengo la forma de explicarlo. Los contratos veremos, y los derechos personales y obligaciones veremos que en principio son oponibles entre las partes, es decir, solo existen para las partes, solo son exigibles para las partes. ¿Listo? Entonces, mm, en derecho y en cuanto a los derechos personales y los contratos, un contrato puede existir para unas personas, pero ese mismo contrato puede no existir para otras. Sí, es como para unas personas existir, pero para otras no. ¿Cómo así? Sí, pues la ley le permite a ciertas personas actuar como si un contrato no existiese. Actuar como si un contrato no existiese, por más que exista. Entonces podemos tener un contrato existente, válido y eficaz, pero inoponible a alguien. Entonces, para la persona que es inoponible el contrato, puede actuar como si nunca existiese, como si ese contrato no existiese. ¿Listo? Actuar como si ese contrato no existiese. Si el contrato es oponible, tiene que actuar y respetar el contrato, porque le es exigible el contrato. Pero si el contrato le es inoponible, esa persona puede actuar, puede desconocer el contrato y actuar como si ese contrato no existiese. En principio, los contratos solo son oponibles entre las partes, por ende, los contratos existen solamente para las partes y los terceros pues podrán actuar como si el contrato no existiese. Para ellos, al menos para ellos. Para ellos. Entonces, esa es la inoponibilidad. Es una sanción a la eficacia del contrato. Sí, ¿por qué? Porque digamos que la eficacia del contrato se ve reducida
al no poder producir efectos frente a ciertas personas. Digamos que la inoponibilidad es subjetiva, porque para unos es oponible, para otros puede no serlo. Es subjetivo, no es subjetivo, no es que para todo el mundo es oponible, no es que para todo el mundo es inoponible, para algunos sí y para algunos no. Algunos pueden actuar como si existe, tiene que actuar como si existiese el contrato, otros pueden actuar como si no existiese y por ende desconocerlo. Esto normalmente la inoponibilidad está ligado a requisitos de publicidad. O sea, si yo cumplo con los requisitos de publicidad, normalmente es oponible. Si yo incumplo con los requisitos de publicidad, normalmente es inoponible. Pero bueno, digamos que eso se verá después en un curso futuro de fuentes. Por ahora quiero que tengan estos conceptos claros. Estas nociones muy básicas de estos conceptos. Inexistencia, si existe o no. Nulidad, existe pero puede ser válido o inválido, ¿sí? Por cumplir con el requisito de validez o no. Ineficacia, no genera efectos, siempre y cuando haya una norma especial que lo consagre. E inoponibilidad, que para ciertas personas el contrato puede no ser exigible. Finalmente, para cerrar con este video, un poco largo, pero creo que quiero que ustedes se lleven una noción del contrato básica pero profunda, como dijimos, simple pero profunda y que para manejar un lenguaje común en las clases posteriores, en los videos posteriores, eh, principales contratos típicos. Ya sabemos que es típico, es atípico, entonces pues perfecto. La compraventa es uno de los principales contratos típicos, por no decir el principal. Es la mamá de todos los contratos y sus elementos esenciales son la cosa y el precio. El comprador se obliga a pagar el precio y el vendedor se obliga a dar la cosa. ¿Listo? Una cosa que quiero que se lleven para esta materia y para todas las materias y para la vida es que un contrato se define por sus obligaciones. Entonces, una compraventa es cosa y precio. Si no hay cosa y precio, no hay compraventa. Recordemos el tema de los elementos esenciales. ¿Listo? Arrendamiento. Acá los elementos esenciales es la cosa. Entonces, y el canon de arrendamiento, realmente veamos las obligaciones del arrendador y las obligaciones del arrendatario. El arrendador es el que da en arriendo, el arrendatario es el que recibe el arrendamiento. Perdón por hablar de esas cosas que suenan bobas, pero me parece que es un tema de lenguaje importante. Normalmente el arrendador o el dor es el que da y el tario es el que recibe. Entonces, como da, o el dante también es el que da y el tario es el que recibe. Entonces, arrendador el que da en arriendo, arrendatario el que recibe en arrendamiento, comodante el que da en comodato, comodatario el que recibe, mandante el que manda, el que da en mandato, que da la orden, mandatario el que la recibe. Pero bueno, arrendamiento, entonces en las obligaciones del arrendamiento las pueda enunciar simplemente. El arrendador está obligado a entregar el bien al inicio del arriendo, está obligado a mantenerlo en buen estado de servir, está obligado a asumir las reparaciones necesarias. El arrendatario por su lado está obligado a conservar el bien, está obligado a asumir las reparaciones locativas y está obligado a devolverlo al finalizar el arrendamiento. Recordemos que en el arrendamiento estamos hablando de entregar el bien, o sea, es una entrega no translaticia, no transfiere el dominio, mientras que la compraventa sí es una entrega translaticia porque el vendedor transfiere el dominio de la cosa y el comprador transfiere el dominio del dinero. ¿Listo? Mientras que en cuanto a la cosa, en el arrendamiento no se transfiere el dominio, sino solamente se entrega la mera tenencia. El arrendamiento entonces sería una obligación, la compraventa sería una obligación de dar y el arrendamiento una obligación de hacer la entrega. El mandato. Eh, Acá digamos que en el arrendamiento me centré solamente en el arrendamiento de cosas, que es el que vimos, pero también está el arrendamiento de servicios, prestación de servicios, un contrato de obra, arrendamiento de obra, que es cuando yo me obligo a hacer algo. Digamos que ¿cuál es la diferencia entre el mandato y el arrendamiento? En el arrendamiento de servicios, en el arrendamiento de obra, prestación de servicios, y es que en la prestación de servicios, el artesano se obliga a hacer una obra material. Hágame el mueble, pínteme la pared, límpieme los baños, hágame el almuerzo. Son hechos, son hechos materiales.
Mientras que en el mandato, el mandatario se obliga a realizar actos jurídicos. Yo le digo, por favor, cómpreme el almuerzo. El mandatario tendría que ir a comprar el almuerzo. La compra es un acto jurídico y por ende sería un mandato. Si le digo, por favor, hágame el almuerzo, prestación de servicios. Por favor, cómpreme el almuerzo, sería un mandato. ¿Listo? Entonces, por medio del contrato de mandato, el mandatario se obliga a realizar un acto jurídico en nombre o por cuenta de otro. No me voy a meter mucho a eso porque está el tema de la representación o no. Solamente quiero tener, digamos, conceptos muy básicos. Compraventa, cosa y precio, arrendamiento, puede ser de cosas o de servicios o de obra. Entonces, arrendamiento de cosas, pues el que conocemos normalmente, y arrendamiento de obras y la prestación de servicios. Mandato, el mandatario se obliga a realizar actos jurídicos en nombre o por cuenta de otro. Tenemos el depósito, que también es un contrato no translaticio de dominio, por medio del cual una persona le entrega un bien para que la otra persona lo cuide. Entonces, el depósito, recordamos que es un contrato real y por ende, solo existen obligaciones en cabeza del depositario que se obliga a conservar el bien y a devolverlo al finalizar el término o cuando lo pide el depositante. ¿Listo? También es solamente no translaticio. Comodato. El comodato es un préstamo de uso, ¿sí? Y es un contrato real y por ende es un contrato unilateral. ¿Listo? Y aquí es el préstamo de uso, entonces el comodatario se obliga a conservarlo y a devolverlo al finalizar el contrato. Contrato de mutuo es el préstamo de consumo, ya hablamos de eso. El comodato es no translaticio, el mutuo sí es translaticio porque como son bienes consumibles, eh, el mutuo recae sobre bienes consumibles, entonces para que el mutuario pueda consumirlos, tiene que hacerse dueño. Entonces la obligación en cabeza del mutuario es de devolver la misma calidad y cantidad de bienes que recibió. También está la donación, no la coloqué, pero los elementos esenciales es la cosa y el animus donandi. Y, y con esto acabo este video entonces. Después continuaremos con las siguientes fuentes de las obligaciones y al final con la historia. Los siguientes videos no serán tan largos como este, creo que el contrato es una de las fuentes más importantes, sino la más importante, entonces por eso tardo mucho. Si les gustó el video, den like, suscríbanse para los siguientes videos y comenten cualquier cuestión que les parezca, sus comentarios, sus feedbacks y las preguntas que tengan. Muchas gracias, hasta luego.